Bienvenidos a La vida mientras tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Buenos días, Alba. Hoy vamos a hablar de sueños. Bueno, en realidad vamos a hablar de pesadillas. Así que preparados para este relato que se titula Resuello en la noche. Mis noches me han proporcionado siempre tantos desazones como descansos. De pequeña me aterrorizaban hombres malvados que me perseguían por la calle, por la escalera de mi edificio y hasta por el pasillo de mi casa. En aquellos tiempos me tiraba por una ventana o por el hueco de la escalera para despertar, y si estaba en la calle, el hombre me pillaba seguro. Aquella fue la peor época porque me costaba discernir entre sueño y realidad. De ahí la excusa socorrida que utilizaba cuando tras decir algo me miraban raro. Lo habré soñado, decía. Era terrible ver a un duende sentado en mi cama que me obligaba a estarme quieta porque lo molestaba dando vueltas, o a un ser del inframundo que me agarraba por los pies y yo me sujetaba con fuerza las sábanas para que no me llevara con él. Cuando tuve la responsabilidad de ser madre, los sueños se recrudecieron. Perdía a mis hijos o los veía caer desde una barandilla sin que llegara tiempo de sujetarlos. O me olvidaba de ir a buscarlos a donde fuera que estuvieran y entonces había oscurecido y me mataba la angustia de pensar que estarían perdidos. Por esto a veces me tocaba conducir desnuda para ir a recogerlos a la escuela, pero iba, porque prefería la vergüenza de verme en cueros a la desesperación de dejarlos abandonados. Ya en mi madurez empecé a soñar nada más y nada menos que con el diablo, en forma de un hombre, de mirada pícara y sonrisa malévola, que no me provocaba terror, pero sí desazón. No iba por mí, sino a por otros de mi entorno, y en su mirada llevaba implícita la amenaza de estarme callada. Sé que me has reconocido, pero si dices algo será peor. Y yo me debatía entre proteger a los míos o callar. Aunque hiciera lo que hiciera, todo iba siempre de mal en peor, hasta el momento álgido del desenlace. ¿Sabéis aquel momento en que, si fuera una película, sonaría un grito? Pues en aquel momento yo despertaba. Sin embargo, en las peores épocas de mi vida, cuando mi vigilia era en sí misma una pesadilla, mis sueños eran maravillosos. Soñaba que volaba, aún recuerdo cómo conseguía elevarme del suelo, que nadaba sin que el mar me engullera, que estaba rodeada de animales como si yo misma formara parte de un documental y me veía montada a lomos de una jirafa agarrada a su cuello, contemplando desde aquella altura la inmensidad de la sabana. Solo en aquellos momentos difíciles mis sueños me dejaron en paz. Comprendieron que ya tenía suficiente con mi vida para martirizarme también por las noches. Me dieron tregua hasta que todo volvió a la normalidad y entonces regresaron. Pero yo ya no era la misma y pedí ayuda para poder controlar las pesadillas, para que me enseñaran cómo despertar en los momentos de terror y enfrentarme a cualquier amenaza con la simple consciencia de reconocer que no era más que un sueño. Desde aquel momento la tortura nocturna fue mucho menor, menos frecuente y muchísimo más llevadera. Hasta ahora, porque no hace mucho, tuve una pesadilla que jamás olvidaré. Sucedió en una de estas noches de lluvia incesante en las que parece que el cielo va a caernos encima. Pasábamos el fin de semana con mi madre y mi hijo. Sin muchas oportunidades de dar largos paseos, dedicamos los 3 días a leer, cocinar, tragarnos alguna miniserie completa y comer unos buenos guisos otoñales. Ocurrió una noche de sábado especialmente tormentosa.
Cenamos una contundente tortilla de patata con pan con tomate y abrimos una botella de somontano que nos pareció delicioso. Charlamos y charlamos sin rumbo fijo, interrumpido solo por algún estrepitoso trueno que nos sobresaltaba lo suficiente como para no retirarnos a nuestros solitarios dormitorios. Mi madre es una mujer de más de 90 años, con la mente lúcida y el cuerpo desgastado, que se aferraba a la conversación mientras sus huesos iban reclamando descanso. «Tráeme el aceite de cannabis, por favor», pidió a mi hijo. «Voy a darme unas friegas en los codos y en las rodillas y después iré a acostarme». Este aceite nos lo había conseguido un amigo y mi hijo mencionó que probablemente tendría más cantidad de THC que la marihuana medicinal que se consigue en tiendas especializadas y farmacias. Y fue entonces cuando me vanaglorié de ser insensible a tal sustancia. Os cuento el porqué. En mi juventud, fumar marihuana era un hábito corriente, al menos entre mis amigos. Tras la cena, alguien liaba un porro, lo encendía, daba una calada y lo pasaba a su vecino de mesa. Así, uno tras otro. Pero yo jamás había fumado, no sabía aspirar el humo. En realidad quería fumar, pero no lo conseguía. «Aspira», me decían cuando tenía el humo en la boca, pero yo sentía el mismo rechazo que si me dijeran que respirara dentro del agua. No podía. Así que cuando el rechupado cigarrillo llegaba a mi lugar en la mesa, pasaba directamente a mi vecino. Nadie quería desperdiciar ni una sola bocanada en alguien que no sabía fumar. Sin tener en cuenta las ventajas que me ha proporcionado esta incapacidad física, reconozco que en aquel momento me frustraba y me molestaba profundamente ver cómo todos se reían por nada, mientras yo simplemente lo observaba con total serenidad. Bien es cierto que no dejaba de ser gracioso y sobre todo revelador descubrir el comportamiento de mis amigos sin inhibiciones, pero en cualquier caso hubiera preferido unirme a sus desenfrenadas risas. Para consolarme, acabé concluyendo que aquella sustancia no provocaba en mí ningún efecto, como si ello me confiriera un superpoder, y así lo dije en aquella sobremesa tormentosa de otoño. A mi madre no le interesó el tema y continuó con sus friegas, pero mi hijo me cuestionó, alegando que seguramente no lo recordaba bien, y nos enfrascamos en una discusión que zanjé, vertiendo unas cuantas gotas del aceite bajo la lengua y retando a mi hijo a seguir la conversación. Efectivamente, no sucedió nada. Continuamos charlando y bebiendo vino, incluso después de que mi madre se acostara. A medianoche, convencido mi hijo de que las gotas no me habían hecho efecto alguno, nos retiramos a nuestros respectivos dormitorios. Me acurruqué en la cama, ancha, una cama para dos, que hace mucho tiempo que me arropa a mí sola, y me dormí al instante, sin molestarme en el ruido incesante de la lluvia repiqueteando en el tejado. En lo más profundo de mi sueño me despertó un ruido. Abrí los ojos. Miré al techo y vi que el proyector del reloj marcaba las 3:01, que es la hora bruja, la de los misterios, la de la muerte. Excepto estos 4 numeritos rojos refulgiendo sobre mí, me envolvía la oscuridad más absoluta. La lluvia continuaba marcando su compás sobre el tejado, y en estos primeros instantes de desvelo no escuché nada más. El sueño me cerró de nuevo los ojos, y cuando ya empezaba a dormirme de nuevo, me percaté del ruido que me había despertado. Se trataba de una respiración acompasada que, sin llegar a ser un ronquido, era lo suficientemente perceptible para que no tuviera ninguna duda de que había alguien durmiendo en mi cama. El miedo me paralizó, mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que lo sentía en las sienes y en la boca. «Estaré soñando», me dije para serenarme, y sin apenas moverme, estaba de espaldas al otro lado de la cama, saqué un brazo de debajo de las mantas y encendí la luz de la mesilla de noche. Miré mis manos para asegurarme de que estaba despierta y a la perrita, que dormía en su cama sin inmutarse. Con la luz, el hechizo del resuello parecía haber desaparecido, y convencida de haberlo soñado, iba ya a darme la vuelta cuando la respiración, profunda y acompasada, se hizo oír de nuevo, claramente, por encima de la lluvia. No venía de la cama de la perrita, venía del otro lado de la cama. No me atreví a mover un solo músculo. Solo atiné a pensar que aquella era mi casa y mi cama, que mi madre dormía en su dormitorio y mi hijo en la habitación de invitados. Pero si no estoy durmiendo con nadie, ¿quién respira en mi cama, justo a mis espaldas?, me dije al borde del colapso.
Mientras el desconocido continuaba descansando, con inspiraciones y expiraciones más potentes que el repicar de las gotas de agua, yo no me atrevía a moverme. Solo pensaba en encontrar una respuesta racional a lo que estaba ocurriendo. Y pensé que quizá fueran aquellas gotas que había vertido bajo mi lengua las que me producían alucinaciones. Puede que no fuera tan insensible, pero si no era más que una ilusión, no debía temer nada. No tenía más que darme la vuelta y comprobar que no había nadie. O que, si veía a alguien, era solo fruto de mi imaginación. Claro que esto es más fácil pensarlo que ponerlo en práctica. Y estuve así, con la luz de la mesilla encendida y sin cambiar de posición más de una hora. Necesitaba moverme, pero mi alucinación persistía en respirar plácidamente y yo aguanté inmóvil hasta que los numeritos del techo marcaron las 4:38. Se me había dormido el brazo y no podía más. Me sentía cobarde y absurda. Así que, armándome de valor, decidí darme la vuelta. Con los ojos bien cerrados, me fui girando poco a poco, primero boca arriba y después hacia el otro lado de la cama. En aquel momento el resuello cesó. Me tranquilicé. Era obvio que estaba en uno de esos sueños que confundo con la realidad y al moverme había conseguido despertar. Un poco más calmada, abrí los ojos. Y ante mí, reposando en la almohada de al lado, vi la cara de un hombre que me miraba fijamente. En aquella mirada socarrona se adivinaba que disfrutaba de mi terror. Y entonces su boca, de labios finos y rojos, como si se los hubiera pintado con carmín, empezó a dibujar una sonrisa siniestra, cada vez más amplia, que mostró unos dientes amarillentos, separados y aserrados, que se fueron abriendo para dejar salir una lengua húmeda, cubierta de pequeñas protuberancias y atravesada por grietas blanquecinas que le daban el aspecto de una serpiente. El pánico me había inmovilizado. Mi cuerpo no respondía a ninguna de las órdenes que le daba mi cerebro. Puede que mi cerebro ni siquiera fuera capaz de dar ninguna orden. Mientras, la lengua iba abriéndose paso a través de aquellos horribles dientes, alargándose cada vez más, como si no tuviera fin. Y cuando aquella monstruosidad húmeda estaba a pocos milímetros de mi nariz, conseguí gritar con todas mis fuerzas. «Mamá, mamá, despierta, estás gritando, ¿te encuentras bien?» Era la voz de mi hijo, que había oído mis gritos desde su dormitorio. Eran las 7 de la mañana. Lo que demostré esa noche es que no soy invulnerable a mis sueños, que siempre acaban superándome y que, si se lo proponen, son capaces de confundirme y aterrarme hasta lo impensable. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia. C'est bien, la vie est sans